Bienvenido a Arquitectura de Miércoles. Es un programa donde semanalmente invitamos a colegas para hablar un poco sobre sus inquietudes y sus trabajos intelectuales en torno a la arquitectura. En este caso tenemos a Yuliber y más o menos la charla se basa en 3 tópicos. Uno, un poco hablar sobre tu formación. Segundo, hablar un poco sobre tu ejercicio profesional. Y tercero, sobre la tesis de poder, arquitectura y símbolo, creo. Arrancamos con la primera parte. Yuliber, cuéntanos un poco qué recuerdos te trae estar en la facultad, qué aprendizajes y lecciones, encuentros y desencuentros quizás has tenido en la facultad. Bueno, mucho gusto estar acá, gracias Rolando por la invitación. Respecto acá a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cusco, digamos que a nivel académico sigo sintiendo que la facultad, o al menos en el momento que yo estudié, actualmente no tengo mayores detalles, en el momento que yo estudié sentía que a nivel académico había bastantes lagunas y agujeros. Considero que la educación en arquitectura, no solo en el Cusco, sino en distintas partes del Perú, en la mayoría de partes del Perú, se sigue rigiendo bajo un discurso hegemónico de lo que debería ser la arquitectura, que favorece, digamos, ciertos intereses económicos occidentales, ciertos intereses estéticos occidentales. Digamos que nos movemos dentro de un discurso que privilegia, por ejemplo, la acumulación de capital, la segregación, el funcionalismo, el formalismo, conceptos con los cuales yo entro pues, en discordancia. Tanto el funcionalismo como el formalismo me parece que responde a paradigmas que no ayudan en el quehacer arquitectónico, no ayudan a mejorar la sociedad, sino más bien a mantener el status quo en el que vivimos, un status quo de antagonismo. Entonces, este discurso hegemónico de lo funcional, de lo formal, de lo tecnológico, que por ejemplo lo escuchamos en la sociedad como decir el material noble, ¿no? El concreto armado, y que de por sí esto de material noble que se populariza en la sociedad perjudica, digamos, el quehacer arquitectónico porque relega a otros sistemas competitivos a lo, digamos, lo no recomendable, lo desagradable, lo empobrecido, como podría ser el adobe, ¿no? Tecnologías tradicionales. Entonces, pienso que en las aulas de esta facultad, como en la mayoría de aulas del Perú, sigue teniendo este discurso hegemónico occidental bastante poder, y por ello mismo fui yo pues, un alumno disconforme, díscolo, rebelde, que me concentraba en los cursos de mi interés, ¿no? En los cursos que yo quería desarrollar mi espíritu de arquitecto, y en los demás los aprobaba por aprobar, para cumplir y para terminar la carrera, ¿no? Yuliber, ¿por qué crees que en las escuelas de arquitectura del Perú no hay una reflexión y una crítica sobre estos patrones establecidos? ¿Qué pasa en nuestras escuelas? ¿Qué pasa con el debate? Es aplacado, es disminuido, como ocurre con todo poder hegemónico, ¿no? Como ejemplo tenemos las protestas de enero del año pasado, donde el poder hegemónico, haciendo un abuso de la fuerza, lo que hace es aplanar, digamos, ese espíritu de rebeldía en la sociedad. Lo mismo ocurre, pues, dentro de las aulas universitarias. Los profesores tienen un poder que es difícilmente rebatible, sobre todo los nombrados. Entonces, cuando uno quiere salirse un poco de las coordenadas, es pues enderezado o nuevamente encauzado por los conceptos predominantes de la facultad. Mucho más si vas a hacer una tesis o una investigación que critique los parámetros establecidos. Los mismos docentes, los dos jurados, lo que van a hacer es tratar de digamos, normalizar tu comportamiento, ya con sus juicios, ya con críticas
que ni siquiera respetan el marco científico, sino que simplemente se muestran como ciertos abusos o excesos de este poder que te dice no investigues esto, no critiques aquello. Julliver, está súper interesante lo que nos mencionan, disculpa la interrupción. La cuestión acá surge, ¿no? Un poco pasando este tema de la crítica a las escuelas de arquitectura. ¿Cómo es tu involucramiento a temas filosóficos? ¿Cómo así llegas tú al sentido filosófico de desarrollar estas cuestiones? ¿Cómo fue tus inquietudes? ¿Cómo nacen, digamos, no? Eso es una pregunta bastante difícil, al mismo tiempo bastante sencilla, porque uno nunca sabe cómo llega la duda o la inquietud filosófica, ¿no? Mi padre es arquitecto, mi madre es profesora, de alguna manera ellos me han inculcado desde muy niño un poco esto sin ser ellos académicos, ¿no? Tampoco son un arquitecto y una profesora promedio, pero el hecho de que ya sean profesionales de alguna manera ha hecho de que yo esté en contacto tanto con el arte, con el dibujo de mi papá, como por las lecturas, primero de mi madre y mi padre. Pero yo fui teniendo una crítica filosófica en la adolescencia, unas dudas, preguntas respecto de mis problemas psicológicos, mil cosas que me pasaban, y esas dudas comenzaron a tener un rumbo, ¿no? Hacia ciertos libros. Luego que comencé, uno de los primeros textos que leí fue La genealogía de moral de Nietzsche, porque había muchas cuestiones morales que me conflictuaban, una búsqueda que aparece, ¿no?, en el espíritu, que quiere transformarse. Lamentablemente la mayoría de personas no aparece esa duda. Yo no sé exactamente cómo es que aparece esa duda, y en el momento que uno se engancha a la duda y dice quiero transformar, ¿no? quiero ser algo diferente de lo que soy, en mí apareció, y de alguna manera pude seguir el camino, el rumbo con personas que iba conociendo en el camino, y bueno, acá estoy, ¿no? Julliver, me has hecho acordar con tus palabras unos trabajos que vi en la Facultad de Ingeniería cuando visitaba las bibliotecas. Básicamente, por casualidad llegaron a mis manos documentos de cómo eran los sílabos, cómo era la malla curricular de la Facultad de Arquitectura en los años 60, 70 y la actual. Y es impresionante, se los comento a todos, porque dentro de la malla curricular en arquitectura llevaban materias de filosofía. Es súper interesante. Y claro, ahora no llevan filosofía los chicos de arquitectura, y definitivamente hay un aspecto que los vincula, que es la estética. Entonces te pregunto, ¿no? ¿Tú crees a qué se debe de que actualmente nuestras escuelas han perdido un poco la reflexión filosófica y de crítica a los patrones establecidos que inicialmente has mencionado? ¿A qué se debe? ¿Por qué en nuestras facultades ha desaparecido la crítica a partir de estas materias? No solo en nuestras facultades, también en la educación secundaria, primaria, ¿no?, básica. Porque simplemente la única manera de mantener a las personas en modo dócil, productivo, como diría Foucault, es que no se hagan preguntas. La estética, la filosofía, te hacen preguntas, te hacen reflexionar, pero son ámbitos del conocimiento que están absolutamente relegados y que no van a ser intensificados por el sistema, porque el sistema, como repito, quiere perennizar los antagonismos, quiere perennizar, digamos, el sometimiento de ciertas poblaciones desfavorecidas. Y para perennizar esto, pues no pueden, o no les da el interés, no tienen el interés de que puedas hacer ni a la filosofía ni a la estética. Y más bien lo que hace este sistema es mostrarte la filosofía y la estética como cuestiones superficiales, banales, irrelevantes, y que no debería importar, ¿no? Lo importante es ganar plata, ¿no? Entonces, eso es parte del sistema. No va a querer jamás el sistema priorizar ese tipo de conocimientos, y eso es la cuestión en donde nosotros tenemos que mostrarnos o tener un discurso de lucha confrontativo para que estos lugares vuelvan a tener espacios, vuelvan a resplandecer, ¿no? Eso es nuestra labor, y creo que lo que estás haciendo forma parte de eso. Julliver, cuéntanos un poquito de tu tesis. ¿Cómo así parte tu idea de investigación? Bueno, la duda filosófica me llevó a ser autodidacta en filosofía y literatura durante años.
En un momento determinado conocí un grupo de lectura en el IFNA, donde habían personas, me comencé a juntar con personas que también tenían esa duda que yo tenía, y reforcé mucho más, digamos, este espíritu. Después de ese círculo de lecturas, muy cercano a eso, llegó un arquitecto acá en la facultad, el arquitecto Alberto Torres, que esto me inculcó, digamos, me incentivó, me motivó con mucho más rigor en lo que sería la investigación, porque hasta ese momento, antes que llegue el arquitecto Torres, sí tenía bagaje literario, filosófico, había leído bastante. No obstante, lo que me faltaba era rigor de investigación, que es todo ese conocimiento acumulado, estructurarlo, ¿no? Y eso ya es un gran trabajo. Entonces, él fue mi primer asesor en ese momento. Al final no concluí con él, pero durante varios meses él me asesoró, y comenzó a darme ese rigor, ¿no? En la investigación, estructurar todo el conocimiento que ya tenía. Entonces, a partir de ahí, bueno, tuve un divorcio de él, me separé, digamos, ya no fue mi asesor, por cuestiones personales. Después regresé en una cuestión laboral, también tenía que ganar plata, ¿no?, para sobrevivir, y comencé a retomar la tesis, y la tesis fue teniendo, pues, el camino que tiene la mayoría de tesis, al menos las tesis con las que uno se apasiona, no las tesis para graduarte y ganar plata, ¿no? Entonces, cuando te apasionas por algo, la tesis tiene un rumbo interesante, ¿no? Tiene un cierto norte en un momento, vas estudiando ciertas cosas, se modifica, se va por otro lado, hasta que más o menos en 2016 llega a tener un corpus bastante estructurado, el cual ya no cambiará. En los primeros 3-4 años de la investigación era marco teórico, y el marco teórico me hacía ir de un lado para otro todavía. ¿Tú arrancaste tu tesis dentro de la facultad, terminando la facultad? ¿Cómo empieza el trabajo de investigación? Los dos últimos semestres de la carrera, que llega el arquitecto y en contacto con él, ya comienzo con el marco teórico, 2 años, un año antes de terminar mis clases. Juliver, estoy viendo algunas estadísticas sobre los estudiantes que acaban la carrera y veo que solamente el 7% de egresados de las facultades de arquitectura, que en el Perú más o menos es entre 40 y 50 facultades, logran en el transcurso de un año hacer la tesis, y el resto quedan a 2 años, un gran porcentaje no hace tesis, y estamos hablando de investigación, filosofía. ¿A qué se debe esto, Juliver? Específicamente sobre investigación. Sí, sobre tesis de investigación en arquitectura. ¿Por qué muchos chicos, en vez de hacer tesis de investigación, prefieren hacer un proyecto de grado y listo? Porque es fácil, porque sus propósitos o objetivos son trabajar y ganar dinero, y porque piensan, porque el discurso económico les dice, pues, que si trabajas, te esfuerzas, te sacas la mierda, vas a tener, pues, suficiente dinero como para comprarte tu casa, tu carro, qué sé yo. Pero eso es una mentira tremenda, ¿no? Porque imagínate una sociedad que trabaje lunes a domingo. No habría tiempo para descansar, no habría tiempo para pensar, no habría tiempo para reflexionar. Y escúchame, las sociedades más desarrolladas trabajan menos tiempo. Ahora se ha aprobado una ley, me parece, en Uruguay, de trabajo de 6 horas. Ya no son 8 horas, que antes era lo normal, ¿no? Entonces, este discurso entonces hace de que los estudiantes terminen la carrera, se mentalicen en trabajar y zafar, algo así. Exacto. Pocos son los que desarrollan un apasionamiento real por la arquitectura, porque ese apasionamiento definitivamente te va a llevar a hacerte preguntas, a ser crítico de la arquitectura. Y cuando te haces preguntas y eres crítico, no solamente te preocupas por la parte netamente estética, ¿no?, formal, lograr un objeto arquitectónico interesante, sino también por criticar y decir, esto que me han enseñado no es lo correcto, quiero hacer otro tipo de arquitectura. Cuando hay un apasionamiento real, ocurre esto. Cuando hay apasionamiento real, pues también surge la duda de la investigación. Uno se propone, ¿no? Quiero hacer una investigación, no porque quiero hacerme rico con la arquitectura, sino porque quiero hacer una arquitectura distinta que pueda solucionar los problemas sociales. Entonces, ahí en el apasionamiento aparecen las investigaciones. Los que no investigan, me parece que no tienen esa pasión de arquitecto, me parece que lo que quieren es utilizar la arquitectura como un instrumento para ganar dinero, solucionar problemas económicos, mediante esta fantasía de que vas a acumular, vas a ahorrar, porque es una fantasía, la movilidad social no se produce en general, te vas a quedar como estás, o a las justas vas a incrementar un poco
y vas a trabajar como un burro toda tu vida, ¿no? Entonces, en ese marco, tú terminas la universidad, surgen los proyectos de investigación, está Humberto Torres al mando de los primeros inicios. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegas tú a concretar? ¿Qué tiempo te tomaste para lograr sustentar? Creo que fue la semana pasada, el mes pasado, a tu sustentación. Mira, Cuéntanos un poquito la trayectoria. yo soy un caso particular, no tan común, digamos. Tengo ciertos privilegios. Si no tuviera esos privilegios, no hubiera hecho la tesis que he hecho, lamentablemente. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo cierta, ¿cómo diría?, estabilidad económica que me permitió no trabajar o trabajar, digamos, intermitentemente, ¿no? Y dedicarte a la tesis. Y dedicarme, ¿no?, a la tesis, una tesis que me apasionaba, pero cuyo marco teórico que tiene que ver con lecturas de filosofía, tema que yo no dominaba pues, en las aulas universitarias, que tuve que profundizar. Tuve como autor de base a Michel Foucault, pero para entender a Foucault tenía que leer otra constelación de autores. Entonces, al final terminé leyendo como 10 libros de Foucault, a profundizar en lo que es la teoría del poder. Entonces, el marco teórico duro, me demoró pues como que 4 o 5 años. 4 o 5 años, como digo, trabajo intermitente, a medio tiempo, a veces ni trabajaba, porque había cierto confort, ¿no? Pero es clave, creo, ¿no? Tener una base para poder investigar, estudiar, hacer trabajos de investigación. ¿Una base qué? Una base económica, sí, una base si no hay esa base, las instituciones deberían darte esta base. O sea, las instituciones, si alguien quiere investigar de manera seria, la universidad debería darte facilidades. Y cierto equipo de investigación van a decir, ¿cuál es tu tema? Este tema es profundo, trata temas de filosofía, de crítica filosófica, y vas a necesitar, porque hacer una tesis en un año, una tesis buena en un año no se puede. Pero si tú te propones hacerla en 3 años, que la universidad te pague, pero hacer una buena tesis, pues eso de lo que pasa en otros países, ¿no? Chile, Argentina, hay instituciones que becan a proyectos de investigación. Yo te comento, esta universidad al año recibe 300 millones por canon, de la cual el 10% debería dedicarse exclusivamente para financiar proyectos de investigación. ¿Qué pasa muchas veces? Hay una normativa muy limitada, muy sesgada. Es decir, que te financian si eres un doctor que has presentado 20 papers. Y los chicos que recién salen, que se están entrenando, que no hay opciones para ellos. Entonces, hacen una especie de cuello de botella para que pocos docentes se beneficien y la mayoría no. Con ese pretexto utilizan el saldo del porcentaje de investigación a obras y otras cosas administrativas de la facultad. Eso es lo que un poquito ocurre en las universidades nacionales. Oye, cuéntanos un poco sobre tu tesis. ¿Qué dice Foucault del poder? Foucault nos habla del poder, nos dice que es un sistema de fuerzas que se ejercen en la sociedad y que condicionan o transforman digamos, la subjetividad de las personas. En ese sentido nos dice que el poder, cuando tenemos el poder como fuerzas, la primera pregunta es ¿qué son esas fuerzas? Esas fuerzas son las instituciones, las leyes, el lenguaje, la tradición, la moral, la moda, los medios de comunicación, todo este sistema de todas estas cosas interactuando en una red gigantesca que lo que produce es al sujeto. En ese sentido, habría una relación de causa-efecto y que el sujeto, como efecto de estas relaciones de poder, no puede, o digamos, eso que nosotros llamamos voluntad o libertad, quedaría prácticamente aplastado por este sistema de relaciones de fuerza. Cuando decimos que tenemos deseos propios, auténticos, cuando uno quiere comprarse un iPhone, una computadora, cuando tengo cierto interés por una chica en función de su estética física o de ciertos intereses que ella pueda tener, o sea, todos esos deseos estarían como que encausados o producidos por este sistema de poder. De alguna manera, hasta cierto punto, hasta una primera parte de Foucault nos dice que el sujeto sería como un simple efecto, un engranaje de todo el sistema. Ya a partir del segundo Foucault, ya hablaríamos del Foucault del genealógico, en Vigilar y Castigado, la historia de la sexualidad, Foucault nos habla de un sujeto que ya puede emanciparse, y de un sujeto que sí tiene
deseos o deseos auténticos, ¿no? Pero ese sujeto está completamente aplastado. Para que aparezca, pues tienen que ocurrir cierto tipo de circunstancias, ¿no? Eso en términos generales del poder, ¿no? Juliver, pero según esa definición, en todo caso, los arquitectos que proyectamos hacemos obras en Perú, estamos sometidos a distintas fuerzas subjetivas del medio, las costumbres, la cultura, y de una cultura que recientemente nosotros hemos sido una colonia. Entonces hay componentes poscoloniales que están, ¿no?, sobre nuestras cabezas, sobre nuestros cuerpos, los cuales determinan la forma de hacer arquitectura. En ese sentido, ¿tú cómo ves la arquitectura peruana? Que, bueno, hay un conflicto en la arquitectura peruana entre lo que sería lo histórico, lo tradicional, lo rural incluso, por un lado, y por el otro lado lo hegemónico, lo elitista, el colegio de arquitectos, las casas de playa. Ajá, los, ¿no?, críticos de arquitectura o los estudios de arquitectura rimbombantes, ¿no?, como los más populares o los más famosos. Entonces, yo participé de una bienal de arquitectura hace casi 2 años, donde... ¿Qué observaste? Donde lo que percibí es que se sigue manteniendo ciertos tópicos, ciertos intereses por parte de estas élites. El arquitecto como personaje, personalidad, artista, ¿no? ¿Y cuáles son esos tópicos? Lo que yo me di cuenta es que, por ejemplo, la abstracción. La abstracción, edificaciones abstractas. El cubo. El cubo y sus cubitos. El cubo, ¿no?, un poco movidito por acá o por allá. Sí. Ya, sí. La arquitectura netamente abstracta noté también un cierto privilegio por materiales como el concreto cara a vista, un desprecio por materiales tecnológicos, ¿no?, de alto costo, tecnología de punta, tecnología tipo high-tech, ¿no?, que utilice cierto tipo de recursos high-tech. Entonces está como que... Eso se vende, ¿no? Eso es lo más popular que se vende y eso es lo que los estudiantes admiran. ¿Entiendes? Entonces los estudiantes admiran. Y por otro lado tenemos pues la arquitectura tradicional histórica, arquitectura inca o las culturas precolombinas, arquitectura de barro, de tierra, la arquitectura autoconstruida de las poblaciones altoandinas. Están relegadas, ¿no? No son parte de los temas o tópicos de debate en estos eventos, ¿no? No, difícilmente un edificio de barro o de quincha, porque es que ese es el problema, como nuestro ojo está entrenado para ver como bello o estético lo abstracto, vemos algo que no es abstracto, sino es simbólico, es de barro, y pensamos que es feo. El problema es que justamente hay una estética interesante que ese tipo de claro, solamente que hay que, como diría Derrida, deconstruir esa mirada estética occidental y comenzar a sensibilizarnos por otro tipo de arquitectura. ¿Tú crees entonces que no hay arquitectura peruana o está en proceso de construcción? ¿Cómo lo ves tú? Eso de arquitectura peruana sí está un poco difícil. Identidad y arquitectura. Es que también el problema es que como tú sabes, el Perú tiene pues muchas, ¿cómo diríamos? Identidades. Muchas identidades, ¿no? Muchas sociedades. Están las poblaciones selváticas, las poblaciones serranas, incluso entre las serranas hay diferencias, ¿no? La zona norte, Sierra Norte, la costa, esta gran variedad también geográfica y de climas produce arquitecturas distintas, variedad geográfica de climas y culturales, ¿no? Las tradiciones de los chumbicanos son muy distintas a las tradiciones de cierta población, no sé, Ayaninca y Iquitos, ¿no? Entonces, hablar de una arquitectura peruana mismo no está difícil, pero sí hablar de una arquitectura o de muchas arquitecturas peruanas que en cada lugar pues adquieren cierta personalidad. Yo, por ejemplo, puedo más o menos describir cómo sería una arquitectura de Puno o de Juliaca. Más o menos he estado ahí en un pequeño tiempo, he visto la arquitectura y estoy viendo más o menos cómo se produce ese tipo de arquitectura, que es distinta a la cusqueña. Entonces hay diferencias, hay similitudes, ¿no? Totalmente. Entonces no hablaría de una arquitectura peruana, hablaría de varias arquitecturas peruanas. ¿Tú crees que estos estudios rimbombantes, como mencionaste, toman en cuenta estas peculiaridades de los lugares? No, absolutamente. ¿Para qué? Como te digo, ese tipo de estudios lo que tratan de enarbolar
es el discurso del arquitecto artista, el arquitecto creador, ¿no? El arquitecto cerrado en su taller, en su estudio, que crea una fórmula estética y dice, por arte de magia, ¿no? Ajá, por un soplo divino. Ajá, ya está. Hay arquitectos. ¿Tú crees que hay poca vinculación de estos estudios de arquitectura con la realidad nacional? Básicamente. Absolutamente. Es un divorcio absoluto. Lo único que quieren es pantalla, salir en revistas, ganar ciertos premios, y no les interesa conectarse con ese otro tipo de arquitectura que para mí debería ser completamente revalorada. En ese marco crítico, tu tesis, cuéntanos, porque creo que esa es una bajada a un colegio de acá de Cusco. Sí, dentro de este marco teórico del poder, el sujeto está siendo, es como un engranaje de toda esta maquinaria. Ese colegio, el colegio La Salle, en Cusco, que está en Talcahuano, también es una maquinaria, ¿no? Donde los estudiantes son los engranajes de esa maquinaria. ¿Sería un colegio privado, católico o religioso? Es privado, es religioso, es privado, religioso, uno de los más prestigiosos del Cusco, ¿no? Junto con Salesiano, la sede debe ser uno de los más prestigiosos y antiguos. Entonces, ¿estamos hablando de cuánto pago por mes? Eso sí no tengo idea. No sé, si alguien sabe, no sé, 800, no sé. Actualmente creo que los precios... Creo que paga más que en la universidad privada, ¿no? Creo que sí. Ya. Hay muchas carreras. Ya. La cuestión es que, ¿qué has observado ahí? La cuestión es que porque el interés en este colegio surgió cuando vi el esquema, una vista aérea, donde vi un elemento circular en el medio y aulas en el perímetro. Mira. Ajá, entonces, tipo un panóptico. Un panóptico, exacto. Y dije, pues es un panóptico, ¿no? Y en general, para los que no lo sepan, el panóptico consiste en un esquema arquitectónico donde tenemos en el medio una torre opaca, maciza, con mirillas o aberturas pequeñitas, y en el perímetro tendríamos las celdas de los presidiarios. Este esquema fue pensado para cárceles. Entonces, los presidiarios que están en las celdas diáfanas serían controlados por la mirada, pero el efecto mágico del control, porque nuestros comportamientos se regulan por miradas. Claro. En tanto yo estoy siendo mirado, y más aún por una persona que tiene un rango superior al mío, yo voy a ser más disciplinado. Si es que nadie me mira, pues puedo relajarme. Puedo ser más libre. Puedo ser más libre. Pero en la cárcel de lo que se trata es controlar el comportamiento de los reos. Tenemos que educarlos, interesarlos. Por eso tienen que estar ante una mirada sostenida. Nunca pueden estar en un espacio completamente privado o aislado, porque eso les daría libertad de pensamiento y de acción. Para maquinar su libertad, tal vez. Para planificar las estrategias de escapar, ¿no? Entonces, lo poderoso de este sistema panóptico es que la mirada no tiene pausa. Y no solo eso, hay una economía de la mirada. En general, para que yo me sienta mirado, necesito ver al que me está mirando, así como nosotros en este momento. Yo veo que me miras y por eso regulo mis comportamientos. Pero ¿qué pasaría si yo no puedo mirar al que me está mirando? Y eso es lo que ocurre en el panóptico, es una economía de la mirada. Puede que nadie esté en la torre, que es opaca. Es más claro, y puede ser que también te estén filmando, registrando, tomando datos. Claro, filmando todavía no, porque en el panóptico no habían, en la creación del panóptico no habían filmaciones. Pero la cuestión es, como es opaca, yo no sé si realmente hay un policía o un centinela. No lo sé. Pero veo esa rendija, unas mirillas a la distancia, no, me pueden estar mirando. Entonces, por si acá, me comporto bien, ¿no? Pero si no hay nadie, y efectivamente a veces no es necesario que haya nadie, y aún así me quedo congelado, ¿no? En el colegio La Salle ocurre algo parecido. Existe una suerte de espacio circular central, que no es amurallado, no es opaco, porque han mejorado las tecnologías para eso. Claro. Lo que ocurre es que al menos en el momento que comencé la tesis, yo tenía solo los planos, no estaba el colegio. Y en los planos yo veía que los vidrios eran espejo. Y como los vidrios eran espejo, yo dije, desde las aulas no voy a poder ver si hay alguien dentro de ese espacio, pero ellos sí me van a poder ver. Entonces, los alumnos no se dan cuenta, esto es inconsciente, nadie se da cuenta, claro, pero sus comportamientos se regulan en el momento que el profesor se va del aula. Porque en general, cuando el profesor se va del aula, ¿qué hacen los alumnos? Pues alboroto, chacota, ¿no? Pero cuando se va el profesor en estas aulas, hay una especie de sensación de decir algo o alguien me mira. Y eso hace de que no haya tanto alboroto, ¿no? Y se regulen los comportamientos, ellos solos. Entonces, esta dinámica, más otras cosas más que analicé,
me permitieron ver cómo la arquitectura controla los comportamientos de las personas y que es algo que tenemos que combatir, porque en general no es bonito tener la sensación de que te miran sostenidamente. Entonces, o sea, la arquitectura se convierte en un instrumento de poder, ¿no? Foucault le llamaba el microscopio de la conducta. Es como un microscopio en grande, estaríamos dentro de un gran microscopio que observa la conducta y que regula el comportamiento. Y te dice, compórtate bien, no hagas chato. Claro. Ajá. Interesante. Sí. Llevando un poco más allá de esto de arquitectura-poder, ¿cómo ves tú las infraestructuras o las obras arquitectónicas de los bancos, de poderes económicos, de entidades financieras, que es muy distinta, ¿eh? Acá me ha llamado mucho la atención este edificio de la Caja de Cusco. Tú llegas y realmente es impactante tener una edificación en estas proporciones, en estos colores, en esta materialidad. Pero llevando esto un poco más allá, te sugiero el Interbank, que está en el Sanjón, en Lima, y entidades financieras, el Continental, que son enormes edificaciones con proporciones monumentales. ¿Tú crees que también el poder se lleva a otras nociones más allá de estos panópticos? Sí. Por un lado, porque el panóptico lo que nos permite entender es cómo la funcionalidad del edificio, ¿no? La relación de los espacios, cómo se relacionan en términos de vigilancia, pero lo que tú dices tendría que ver con la imagen de la arquitectura, y ahí hablaríamos de semiótica, para interpretar qué nos quiere decir el edificio con su imagen, no con su funcionalidad. Entonces, como señalas, este edificio de la Caja Cusco, en general las entidades bancarias se apoyan en una imagen de monumentalidad, ¿no? El concepto central es la monumentalidad, porque quieren verse sólidas, gigantes y seguras, ¿no? Entonces, el edificio que en la Avenida de la Cultura, de la Caja Cusco, se ha convertido en un ícono, una suerte de hito, porque está en el lugar central, frente prácticamente al mall. Ese punto se convirtió en un lugar muy estratégico. Las personas de a pie ven el edificio como algo impresionante, grande, casi high-tech. Sabemos que no es high-tech específicamente, pero lo ven así, ¿no? Tanto así que incluso materiales de este edificio, como el alucobond, que es estas láminas sintéticas que imitan el metal, también ellos lo comienzan a utilizar. Quiero que mi casa tenga alucobond, ¿no? Para que parezca de metal. Entonces, por un lado está la monumentalidad, por otro lado está la destreza tecnológica. Hay un volado para el Cusco que es impresionante, para el cusqueño, dice cómo se está levitando, ¿no? Tal vez 5 metros, no sé. Entonces, esa destreza tecnológica, la monumentalidad del edificio, los vidrios polarizados, ¿no? Sí. Porque el vidrio polarizado, en términos es todo un lenguaje, ¿eh? Ajá, ¿no? El vidrio polarizado transmite como que acá hay algo hermético. Muy distinto es lo diáfano, pero lo polarizado te dice, no, esto es hermético, que hay un secreto, algo se resguarda. Sí. Algo se tiene que cuidar, que es tu dinero. Vamos a cuidar tu dinero. Somos una empresa gigante, grande, sólida, tenemos tecnología de punta. Esta es la arquitectura occidental, de avanzada. Tu dinero va a estar seguro acá, ¿no? Entonces, eso transmite en la Caja Cusco para mí, y muchas de las entidades financieras, que lo que tratan de mostrar es esa solidez, ¿no? Con su aspecto, más allá de la funcionalidad. Ahora, estamos hablando del poder de una entidad privada. Ahora, vayamos al poder del Estado, de la entidad pública, de las obras públicas. ¿Cómo tú ves la arquitectura de las edificaciones públicas, llámese colegios, hospitales, gobiernos regionales, que estamos en proceso de ver nuevas edificaciones? Por ejemplo, Huanchac está construyendo un nuevo centro municipal. ¿Tú crees que el poder también se refleja en este tipo de arquitecturas? Claro, absolutamente. No solo lo privado, sino también lo público. Y lo público, una de las cuestiones de lo público, a diferencia de lo privado tiene un poco más de soltura en términos de creatividad. O sea, el arquitecto tiene un poco más de licencia para jugar con las formas o con las distribuciones, pero en lo público como que todo está sumamente constreñido a un sistema normativo muy escrupuloso, ¿no?
distancias, tamaños, volados, formas, etc. Incluso un presupuesto. El privado, una entidad bancaria privada, se puede dar ciertos lujos, ¿no? El dueño de la empresa es contratar a un arquitecto, un rockstar del mundo, ¿no? Un claro. qué sé yo, y decir, hazme un Guggenheim para mi banco, qué sé yo. En lo privado no, hay un presupuesto límite y una normativa muy ampulosa, muy escrupulosa. Entonces los edificios se ven, en general, para mí, no tienen esa sustancia narrativa, que es lo que a mí me interesa, por ejemplo, ¿no? Que haya una narratividad en el recorrido de los espacios, que haya una preocupación estética mucho más profunda. Es como que edificios prácticos o pragmáticos, ¿no? Que tienen una utilidad, que tienen que ser súper funcionales, que tienen que ser súper económicos, y que transmitan también un poco en edificios del Estado, hospitales, escuelas, transmitan un poco de este poder del Estado, ¿no? El hecho de que este es un edificio estatal y por eso tiene que tener respeto. Yuliver, seguramente conoces Cochipata, que es una localidad ubicada al este del Cusco, que justamente hace menos de 10 años ha inaugurado su municipio, ¿no? Cochipata, para que tengas una idea, es un pequeño poblado en la mitad de la jungla. Sin embargo, a kilómetros de distancia que estás llegando a esta localidad, ves una enorme edificación tipo esta caja del Cusco, pero con otros colores. Una edificación básicamente occidental, cusqueña, vidrios transparentes. Impresionante, porque cuando tú llegas te vas a dar cuenta que ahí dice Municipalidad de Cochipata. Entonces, la pregunta surge, ¿no? Estos patrones de poder estatal, públicos, ¿necesariamente están reflejados en las edificaciones municipales, regionales? Lo que he visto en muchos lugares es, por ejemplo, los colores. Otro detallito, sí, para terminar y redondear la idea, en este ejemplo de la Huancha, ¿no? Es un municipio nuevo que está justo al frente del antiguo, seguramente es una especie de ampliación de sus instalaciones. ¿Cuál? ¿Que está frente al Colegio Garcilaso? Está la sí, Huancha, Plaza Tupac Amaru, sí. En una de las esquinas está. Que ahorita está en proceso de construcción. Ya. Sí, correcto, pero exacto. Entonces, lo que he observado básicamente es una edificación bastante cerrada, bastante austera, quizás columnas en las partes delanteras de la fachada. Sin embargo, no se observa estos patrones que por ahí pueden estar detrás de una arquitectura, de una obra pública. Otro ejemplo clásico también es el Hospital Lorena, ¿no? Es un hospital que no es económico en absoluto, ya son miles de millones que se van invirtiendo, la obra todavía no está concluida, y tú observas los renders de la edificación que va a resultar de acá a su momento de inauguración, y también salen un poco de estos parámetros. Entonces surge la pregunta, este tipo de arquitectura pública, ¿qué ha pasado con la arquitectura pública en nuestro país? ¿Qué ha pasado con los concursos de arquitectura? Antes de los 90, cualquier edificación, llámese colegio, aeropuerto, comisaría, lo que sea, tenía un patrón de una especie de concurso de arquitectura, se elegía uno de los mejores proyectos y se construía. Ahora quedó de lado el tema de este filtro de calidad arquitectónica y lo que vemos son estas edificaciones un tanto extrañas. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves esta situación de la arquitectura, el concurso y obra pública en nuestro país? Yo veo que sí hay cierta variabilidad, porque yendo a distintas poblaciones, centros poblados sobre todo el sur de Perú, que es el que más he visitado, la Convención, Espinal, qué sé yo. Claro, y Quillabamba también. Voy a las plazas y lo que me interesa es la MUNI. ¿Por qué me interesa ver la MUNI? Porque cada municipalidad, en cada lugar que he ido, tiene unas extravagancias que a mí me llaman mucho la atención. ¿Y por qué? O sea, si ponemos sobre la mesa en maquetas 10 municipios de diferentes sectores del Cusco, del departamento, Cusco departamental, nos vamos a dar cuenta que son muy distintas. A mí me parece muy distinto. ¿Por qué? Porque por lo general llega un alcalde que quiere hacer su palacio municipal, porque es el palacio municipal, es un símbolo del pueblo, y va a estar en la plaza. Y cada alcalde, he conversado con alcaldes también, muchas veces para hacer algunos proyectos,
hay un ego, un narcisismo poderoso, ¿no? En general, las personas que tienen poder, lamentablemente son narcisistas, ¿no? Y ese narcisismo lo quieren plasmar en un hecho edilicio perenne, que diga y que afuera esté su placa. En el gobierno de tal alcalde se hizo este palacio, ¿no? Y ahí meten pues todas estas cuestiones personales, ¿no? Raras, estas taras, curvas, vidrio espejo, volados, colores de mi ficción, ¿no? Azul con naranja es mi ficción, azul y naranja en esa ficción. Y si tú no lo haces como te lo piden, no te dan el proyecto. Tienes muy poca posibilidad de maniobra, muy poca, porque estás ante un ente de poder con el cual es difícil discutir. Entonces tienes que relegarte a lo que él quiere, ¿no? Y a veces vienen con figuritas, fotos de internet, así, asá, y he visto cosas alucinantes en estos lugares poco profundos del Perú. Las MUNIs, o sea, debería haber un estudio sobre las MUNIs porque es muy interesante. Es muy interesante ese tema, ¿no? Que todavía no se ha tocado. Y el concurso pues, es lo que menos interesa actualmente, porque la corrupción, pues, ¿no? O sea, porque toda esta cuestión es lamentable, los alcaldes direccionan los proyectos, entonces el autor, la empresa, ¿cómo se llama? Las empresas que licitan, claro, las empresas que licitan ya tienen como que el proyecto ganado desde antes, mandan los TDRs por lo bajo, direccionan el proyecto hacia su equipo. Lo que pasa con Oscorima, ¿no? Que ya tenía, antes de ser alcalde, antes de ser gobernador regional, expedientes en una habitación. Exacto. Sí, ¿no? Entonces ya sabes quién va a ganar. Viene el arquitecto y dice, ya quiero que me hagas esto, no quiero una MUNI con todas estas cosas. ¿Por qué hay corrupción en nuestro país? Wow. ¿Y cómo la arquitectura está vinculada con este tema? ¿Hay arquitectura corrupta? Arquitectura corrupta. Tendríamos que definir primero qué es corrupción, ¿no? La definición de corrupción podría ser el aprovechamiento de recursos que no me pertenecen, ¿no? Aprovecharme o apropiarme de recursos públicos, ¿no? Apropiarme de recursos públicos para obtener un beneficio egoísta, ¿no? Ahora, esto en la arquitectura, ¿cómo pensar la corrupción? ¿Tú crees que la arquitectura es un instrumento para que la corrupción logre sus objetivos? Sí. Nosotros, los que estamos acá, posteriormente, mañana, pasado, vamos a ser quizás parte de este sistema. Exacto, totalmente. Todos ustedes, toda la facultad, o la mayoría, ¿no? Exceptuando algunos lunares que van a estar ahí dando un poco la batalla. ¿Por qué? Porque como ya dije hace un momento, decía Foucault, la arquitectura es un microscopio de la conducta. Lo que nos dice Foucault, vigilar y castigar es, el poder nos quiere dóciles y productivos. Si somos dóciles y productivos, así veamos corrupción, no la vamos a combatir, nos vamos a quedar callados y vamos a seguir trabajando, porque nuestro interés es ganar un poco más de plata. Entonces, si nosotros producimos arquitecturas que produzcan ciudadanos dóciles y productivos, vamos a ser partícipes de la corrupción de manera indirecta. La cuestión sería, ¿cómo generar una arquitectura que no produzca ciudadanos dóciles y productivos? Y para eso tiene que haber pregunta, tiene que haber investigación, tiene que haber sensibilidad y decir, existirá una arquitectura de la libertad donde no aplastemos los deseos de los estudiantes, de las personas, donde no estemos con la mirada sostenida que te dice, te voy a castigar si te comportas mal. ¿Habrá un tipo de arquitectura así? De hecho que sí, la hay, siempre la ha habido, no es que no la vamos a inventar. A lo largo de la historia de la humanidad han habido arquitecturas de la seducción, de la narración, que dan vigor al estético, a los deseos, digamos, más impulsivos. El espacio público está siendo cada vez más privatizado, estamos enrejando los parques, y cuando los barrios, cuando alguien se para o se sienta o se duerme en una banca, viene el señalazo, oye, no te puedes dormir acá, oye, no puedes bailar acá. Ya no hay un uso libre del espacio público, ¿no? Y el espacio público es el Estamos lugar, en un proceso. Claro, y el espacio público es el territorio donde nosotros, yo saco mi parlante y quiero bailar con mis amigos. ¿Por qué me lo vas a impedir? O yo quiero, pues,
leer tirado en la banca de la Plaza de Armas, así, mi libro, porque así me dan a leer. Pero no, todo está como controlado. Entonces, yo propongo pues que se piense en una arquitectura de la libertad, de la diferencia, para poder combatir una arquitectura de la domesticación, de domesticar al hombre. Porque un hombre domesticado no se va a quejar. Yuliver, tú que has estudiado esta infraestructura educativa acá en el Cusco, y has encontrado este sistema de panóptico y de control de los estudiantes, y además que tú has estudiado en esta Facultad de Arquitectura, ¿qué amerita hablar de esta Facultad de Arquitectura desde el punto de vista arquitectónico? ¿Qué amerita hablar? Acá en la facultad... ¿Cómo ves el diseño de esta facultad? ¿Es un espacio que propicia la libertad, la creatividad, componentes que como arquitectos necesitamos tener, o es un edificio más de esta facultad? La facultad como edificio. ¿Como edificio? Ya, estaba yendo por otro lado. No, pues terrible. No, ni qué decir, es tal vez la peor facultad de todo el campus. Dicho sea de paso, me encanta mucho la facultad de biología. Debería ganar algún premio, es muy, muy interesante la facultad. Pero más allá de eso, en esa facultad hay narrativa, hay narración, recorro los espacios, son distintos, siento ciertos cambios sensitivos de un lugar a otro. E incluso hay una cuestión muy interesante en biología, para que se entienda lo que ocurre acá en la arquitectura, que cuando un edificio es narrativo, las personas se apropian de los lugares y lo hacen suyo, ¿no? No solamente lo hacen suyos, sino les ponen un nombre. Interesante. Por ejemplo, dicen el matadero, porque es un aula en una profundidad de un pasillo que se esconde, o es un espacio grande, ¿no? O el lagartero, donde afuerita, donde juegan vóley, y donde la gente se tira a huevear, a no hacer nada. Hay dos patios muy distintos, casi antagónicos. Uno que es como una especie de teatro, de donde los pasillos puedes visualizar hacia el interior. Vacío, porque a las personas no les gusta estar ahí, porque yo cuando he entrado con amigos, ¿qué sientes? Les digo, no, siento que me están viendo, vámonos, ¿no? Pero podría utilizarse como un lugar para teatro o para performance. O sea, todas las semanas en ese espacio debería haber o teatro, performance o bandas, y todas las personas estar como en un estadio en perímetro. El otro patio, pues bien, es más oculto, hay árboles, hay naturaleza, los pisos están en desniveles, entonces vas bajando, es como una historia, ¿no? Y te sientes en privado, alguna vez fui ahí con una enamorada, y hay narración en el edificio. Acá no, la gente no puede poner, este espacio es el espacio tal, con un nombre, o con otro nombre, otro, porque todo es homogéneo. No solamente es homogéneo, sino las aulas también son sumamente vigilantes. El otro, los muros son altos, solo hay ventana en la parte de arribita, entonces hay mayor privacidad dentro de las aulas. Acá tienes que protegerte con cortinas o con rejas por todo lado, entonces es de alguna manera muy panóptico, no en el esquema circular, pero sigue siendo panóptico, y también es carcelario, ¿no? Rejas por todo lado, carpetas internadas al piso, etcétera. Entonces no hay por ningún lado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los estudiantes están cómodos y tranquilos, irrisorios de estas cosas graves? Yo en ninguna facultad en que he trabajado y que he estudiado acá y fuera del país he visto que las carpetas estén soldadas al piso. O sea, eso es terrible. Sí. Es incómodo, es antipedagógico, antiacadémico, y los estudiantes están felices. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un poco la indignación de los estudiantes de arquitectura? Están pues aborregados, están adormecidos, están, ¿no? ¿Qué podría decir? Falta ese espíritu de rebeldía, ser díscolos, no solo con los padres, sino con el sistema, con los profesores. ¿Qué estará pasando? Tal vez una cuestión de la época. Yo te comento, en mi primer día, no te voy a decir quién vino, pero vino alguien de arriba a un poco chequear la cátedra. Creo que estábamos con algunos de los estudiantes de acá. Y les dije, pues les expliqué, arquitecta, creo que hay una cierta incomodidad porque las carpetas están soldadas y empotradas al concreto. ¿Sabes qué me respondieron? Estos estudiantes son unos desorganizados. Cuando antes estaban las carpetas libres, lo dejaban por acá, por allá. Ahora hay más orden. Ese fue su discurso. ¿Qué quieres que te diga? O sea, a través de lo que ella verbaliza,
se manifiesta ese poder hegemónico, ¿no? El poder hegemónico que te dice, quiero disciplina, quiero orden, quiero que todo esté... O sea, no quiero inteligencia, no quiero creatividad, no quiero libertad, no, quiero orden, sí, nada más. Esa es mi función. La palabra que puedo decir es disciplina. Queremos disciplina, ¿no? Que todo esté cuadriculado, que todo esté normalizado. Porque es más fácil controlar, ¿correcto? Claro. ¿Puede ser? Y porque va a generar un espíritu aborregado. Una persona... Por eso tal vez están también así. ¿Por qué? Porque si vivo en una infraestructura repleta de rejas, con carpetas empotradas... Me adapto, ¿no? El hombre se adapta. Con carpetas empotradas al piso, con ese sistema de vigilancia de pasillo hacia aulas, donde dentro del aula estoy siempre atento a que está pasando alguien, ¿no? Que no puedo romper, digamos, no puedo poner las carpetas en otro orden, porque va a venir esa arquitecta que me comentas, va a tocar la puerta y va a decir, ordenen, ¿no? Entonces, si ya estoy así, atormentado por la arquitectura, pues no me da ganas de ser rebelde, no puedo, estoy completamente dominado por esa estructura. Y en los países que hemos sido excolonias, todavía eso tiene un peso mayor, ¿no? Algo que me llama la atención de acá de Cusco, ustedes cusqueños seguramente no se les ha pasado porque viven acá, están acostumbrados, es la cantidad de iglesias, la cantidad de colegios religiosos, el poder todavía. Yo siento acá el poder eclesiástico en la sociedad cusqueña. Sí. Eso es terrible. Sí. No lo he visto en ninguna parte del Perú donde he trabajado, donde he vivido, que viajo bastante. Para terminar con la facultad, se me iba un dato. Cuando yo ingresé, no había tantas rejas. Ahora hay muchas más rejas. Cuando yo ingresé, o el tiempo que yo estuve en la facultad era más permeable, en el sentido de los accesos. No existía esta biblioteca acá, estaba en otro lugar. Este era como el ingreso trasero. Este era como el ingreso público. Y también había ingreso por acá atrás. Entonces era permeable. Entonces yo decía, si quiero panearme, estoy con mi chica, vengo por lugar público y todos me ven, ¿no? Estoy paneándome, qué sé yo. Pero si he venido con mi pijama, estoy sucio, me venía por ahí atrás. Y si quería irme a fumar un bate, me iba por ahí atrás, a mecánica de suelos. Claro. Entonces, era más versátil, digamos. Ahora las rejas al estudiante lo han de alguna manera estructurado para un cierto orden y disciplina. Exacto, y solo hay un ingreso, ¿no? Sí. Solo pues, y justo la administración está en el ingreso. El departamento, los profesores sentados ahí, ¿no? Y tú entrando y todos te están viendo. Es un mini panóptico. Ajá, ¿no? Exacto, todos te están viendo y tienes que entrar pues de una manera un poco más correcta. Pero antes, pues entrabas zarrapastroso por atrás y medio viajado. Claro. Pues, ¿no? Eso a veces pasa, ¿no? Obvio. Claro, obvio. Entonces, yo pienso que la misma arquitectura acá los está convirtiendo en lo que son, ¿no? Cusco como sociedad, como la parte clerical, ¿cómo? No sé si ustedes lo perciben. No. A mí me ha sido un choque terrible. Es más, yo cuando entro a las aulas, que he estado en la privada y pública, hago entrevistas a los estudiantes. Entonces está todo registrado. El 90% vienen de colegios privados, colegios católicos o de administración católica. La fe. O sea, la fe en una institución donde predomina la razón y la ciencia. ¿Cómo se da ese encuentro? Esa pregunta está muy interesante. De hecho, Cusco tiene una tradición católica poderosa, ¿no? Desde siglos, pues, desde que llegó España. No obstante, y acá yo tengo una discusión, tengo muchos amigos católicos, de hecho, yo creo que la religión católica en Cusco a mí me causa cierto interés. Por un lado, tiene sus defectos, ¿no? El hecho de generar una sociedad muy conservadora, con muchos tabúes. Vertical. Tanto vertical y todo eso, pero tiene su otro rostro, el catolicismo cusqueño, que tiene que ver con lo profano. Porque a diferencia de otros catolicismos que he visto en otras ciudades, el catolicismo de acá es profano, porque las fiestas patronales con los santos, el cruz velazco, todo está relacionado a la borrachera, a la embriaguez. Sí, eso muy interesante. También me sacaste la siguiente pregunta. Entonces, muchos católicos que son más apegados, digamos, a lo puramente religioso, al tabú y todo esto,
dicen, ay, qué feo, ¿no? Que la gente se... Ay, en el centro histórico, ¿cómo van a hacer esta fiesta? ¿Cómo van a chupar? ¿Cómo van a hacer eso? El espacio público está para que te emborraches también de vez en cuando. No lo vas a hacer diario, hay fechas, ¿no? Claro, hay fechas donde quieres soltarte, pues. Exacto. Y terminar en el piso, tal vez. Entonces, muchos carnavales de los sectores altoandinos también tienen ese registro de no solamente de la embriaguez, sino del sexo. O, por ejemplo, el carnaval disciplinar, los rituales, las danzas, la confrontación entre varón y mujer en estos cánticos tienen el contenido sexual, de decirte algo, ¿no? Que te voy a atrapar, que te voy a cargar y te voy a hacer esto o aquello, ¿no? Tanto de varón a mujer como de mujer a varón. Ya. Entonces, o sea, tiene su parte positiva y negativa. Ajá, y eso es lo que me interesa, ¿no? Ahora, cuando se recarga mucho solamente en ese discurso de la religión católica pulcra, que desprecia lo profano, eso es lo que a mí no, la verdad lo veo como muy, muy negativo. Como por ejemplo en los centros educativos de educación religiosa, ellos no van a valorar la parte profana del catolicismo cusqueño, sino solo la parte, digamos, más prohibitiva, ¿no? Y eso sí me parece que hace daño. Pero el otro discurso público de la religión católica en Cusco me parece interesante. No sé si positivo, pero interesante. Sí, te preguntaba esto porque, claro, estamos en una institución en donde predomina la ciencia, predomina la objetividad, y he visto acá colegas que digamos tienen perspectivas religiosas distintas, que está buenísimo, pero eso es algo muy de uno, ¿no? Claro, es algo privado. Es algo muy privado, que tú tengas tu inquietud religiosa de un Dios, eso es muy privado. Te lo menciono esto porque percibo acá, ¿no? Ciertas sectas, ¿no? Eso un poquito... A lo evangélico por un lado. Sí, puede ser. A la Pachamama por el otro, ser, a la católica por el otro. Sí, existe. El problema es que eso se supone que no debería filtrarse en la enseñanza. Pues. Claro, ese es el detalle, ¿no? Es algo privado, es algo tuyo, se respeta, pero no debería filtrarse para que tú puedas decirle a tus estudiantes que practiquen un tipo de arquitectura decorosa, pulcra, impoluta, ¿no? Claro. Entonces, no debería, pero lamentablemente se hace, se filtra, ¿no? Y eso es algo que se debe combatir desde el plano filosófico, científico, ¿no? Yuliver, para cerrar y después dar una ronda a los participantes, arquitectura, espacio público, hablamos de las plazas, de la infraestructura pública. ¿Cómo tú ves la planificación en el Cusco? La planificación urbana de los espacios, la trama, el trazado, la movilidad, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que Cusco es una ciudad planificada? Primero tendría que ver a qué nos referimos con planificación, ¿no? Si entendemos planificación porque, digamos, como a ciertas personas especialistas en planificación que trabajen en universidades e instituciones como municipalidades, y que entre ellos puedan definir más o menos cómo la ciudad tiene que crecer, yo creo que no existe planificación. O sea, no existe ese aparato o ese sistema de estas personas, tanto en universidades como en municipios, que sean ellos los que más o menos puedan diagnosticar el Cusco actual y definir cómo el Cusco debería crecer. Yo creo que eso no existe. Lo que existe más bien es un crecimiento, por un lado, espontáneo, en ciertos lugares donde existen invasiones, las personas se apropian del terreno de una u otra manera, ponen sus cercos. Y hacen su forma de habitar, hacen ¿no? su forma, ¿no? Por el otro lado, empresas que compran grandes hectáreas de terreno y lotizan. Ya, a su propia manera y intereses económicos también. Y que donde el único objetivo es ganar dinero, ¿no? Sí. Entonces, para ganar más dinero, lo recurren a distribuciones eficientes, ¿no? Claro. Dameros, reducir circulaciones, reducir áreas libres al mínimo, terrenos de ciertas dimensiones para que puedan ser comprados,
etcétera, ¿no? O los menudean cada vez más, los hacen más pequeñitos. A pesar de que están en lugares periféricos, donde podrían ser algunos grandes, los van menudeando, haciendo más pequeños, ¿no? Entonces, esto genera, pues, que a la larga, porque estos lugares ya se están urbanizando, ya se están construyendo, entonces, esto genera una ciudad monótona, poco vivible, que genera inseguridad, mil defectos. Lo otro que visualizo en el Cusco es el hecho de que existe un problema profundo en lo que sería el transporte, que es muy deficiente, al menos el transporte en el eje troncal, ¿no? Que yo considero que debería pensarse por parte de estos especialistas cómo lograr una fluidez en toda la Avenida de la Cultura o las paralelas como sería Vía Expresa u otras, ¿no? Algo que me llama la atención, disculpa que te corte, Cusco teniendo un sistema de trenes, riel, no lo usan. Sí. Es impresionante. Ahorita te comento, yo estoy al tanto de lo que pasa en Argentina, estudié ahí el posgrado. Impresionante, la semana pasada han inaugurado el primer tren solar en Jujuy, en la sierra de la Argentina, que también es tipo Cusco. Y ellos tienen un sistema de comunicación de ciudades por trenes. Viajar en tren es económico, masivo y eficiente. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no usan el tren los cusqueños? Bueno, Uber, ¿por qué tus paisanos no usan el tren? Es más, he escuchado que quieren sacar las líneas del tren. Lo quieren, es el mundo al revés acá. La única manera de que eso pueda producirse es salir a protestar, ¿no? Porque sabemos que las líneas ferroviarias están hegemonizadas por ciertos intereses, por la entidad privada. López Aliaga creo que es el dueño de esto de los trenes. López Aliaga. Es terrible, ¿no? Lo que a Porky le favorece, sobre ganar más dinero, a él le favorece un tren. Vi hace poco en este canal, no sé si conocen de YouTube, véanlo, que es esto, Luisito Comunica, que viene desde Puno a Cusco. El mexicano, Luisito, ese buenazo, que se va a la India, África, es espectacular. Y lo que dice es el tren más caro del mundo, $3,500 creo, la noche, venir de Puno a Cusco, ¿me entiendes? Por pasajero, $3,500 una nochecita, o sea, y el tren viene despacito, ¿no? Para que veas el paisaje, duermes en el tren, porque sale, creo... Tiene aire acondicionado, alimentación, gimnasio. Exacto, ya... Es el tren elite del mundo. Masajes, qué sé yo, ¿no? Es el tren elite del mundo. Comida gourmet, mil cosas. Y el dueño es López Aliaga. Que yo sepa, sí. El alcalde que va a ser revocado ahora en Lima, ¿no? Sí, que yo sepa, sí, no estoy seguro. Pero que yo sepa, sí. Claro. Entonces, a él le conviene, es un empresario, ¿qué le conviene a un empresario? Ganar más plata. Un tren que vaya de Puno a Cusco, que cada pasajero pague $3,500, y entonces cada noche es una cantidad ingente de dinero. A que, digamos, la población del Cusco se levante, digamos, protesta, vayamos, si es necesario tirar piedra, tiramos piedra. ¿Para qué? Para que pues esas redes sean de uso público, ¿no? Y que hayan trenes para justamente generar esta movilidad ágil. Yo me imagino un tren por toda la cultura. También. Oye, tú irías de acá del centro, del centro de Cusco, te irías hasta Poroy. Exacto. En 20 minutos. Eso sería, 20 minutos. La expansión urbana sería planificada hasta todo ese valle. Sí. ¿Por qué usar los cerros de acá cuando son accesibles, difícilmente accesibles, costosos? Para construir también es difícil, etcétera. Podamos usar un tren y irnos hasta, qué sé yo. Sí, pero para eso la única manera es la protesta. Pues yo no veo otra, porque los del poder no lo van a hacer, ellos están felices. Todos los que están en las posiciones de poder no lo van a hacer. La única manera es la indignación y la protesta. Para cerrar el corte, y no hago más preguntas, arquitectura y poder, arquitectura y política. Escuchaste tú lo que dijo Artay, ¿no? Estuvimos en la reunión. Sí. Coméntanos un poquito acá, actualízalos a los chicos que están que se aburren. Arquitectura y poder, arquitectura y política, en referente a la exposición de Artay que yo vi en el centro. Acá sí, y también en la casa de un colega, creo. Sí. A ver, ¿qué opinas tú de la arquitectura y poder, arquitectura y política?
Lo bueno, primero voy a decir lo bueno, después lo malo. Lo bueno de Artadi es que sí he notado en sus edificaciones una cierta sensibilidad social, ¿ya? Porque varios de sus edificios ceden mucho espacio del edificio al espacio público. Y que por eso no ganan los concursos, tal vez, ¿no? Porque el dueño quiere todo privado. Quiere todo privado. Sí. Son metros cuadrados, pues se quita. Como por ejemplo el Museo de la Memoria en Lima, que actualmente está completamente privatizado, pero en la propuesta de Artadi tenía una gran plaza encima y la gente podía entrar sobre el museo. Ya podías pues pagar para entrar abajo, ¿no? Claro, no, pero ya tenías mucho espacio. Y también nos mostró una plaza y otros lugares que le daba ese valor, ¿no? Que sean permeables al espacio público. Eso es lo más positivo que puedo restablecer. Respecto de todo lo demás, bueno, no comparto su visión de esta arquitectura abstracta, simple, que me parece que recurre a cánones estéticos occidentales, funcionales, un desprecio absoluto de lo histórico, del valor simbólico de la arquitectura, y muchos otros puntos más. Entonces no comparto toda esa atmósfera de Artadi. Para mí es un estudio de arquitectura como los demás, con firma propia, sello propio, estética propia, que desprecia, como repito, la historia, el simbolismo, y que privilegia lo abstracto, el blanco, algo muy, muy específico que a él le gusta, ¿no? Si a ti te gusta, bien, ¿no? Pero no tiene por qué ser parte de la sociedad. Lo único que valoro, como repito, cómo ser el espacio público. Yuliver, te pido un favor. Esta entrevista va a salir en un podcast, Pueblo Joven. Genial. ¿Podrías tú dirigirte a la cámara, invitar a estudiantes, básicamente? Tenemos un público de 25 a 35 años, que son entre egresados, profesionales jóvenes que oyen el podcast, más o menos 2.000, 3.000 oyentes al mes. La batería se acaba, ese es el detalle, si no seguiríamos la charla, Yuliver. Si podrías dar un saludo y recomendar y ver qué temas hemos tocado, y terminamos con un saludo al podcast Pueblo Joven, por favor, para que puedas... Claro. Nada. Bueno, mi nombre es Yuliver Serrano Rodríguez, soy arquitecto. Los invito a todas las personas que estén interesadas en el quehacer arquitectónico y urbanístico, sean estudiantes, sean profesionales, a que vean el podcast Pueblo Joven, para poder pues nutrirnos del quehacer arquitectónico, de la reflexión arquitectónica, de la crítica arquitectónica y urbanística, y que pues podamos, a partir de esta reflexión, pues forjar una nueva manera de pensar y ver la arquitectura. Entonces están todos invitados, por favor, a ver el podcast Pueblo Joven.